Profesor Morera, bienvenido a Canal TV3, donde hemos estado trabajando sobre estos nuevos formatos de televisión y nos parece interesante que usted sea uno de nuestros primeros invitados. Bienvenido a esto que le podemos llamar de cierta manera un podcast político, ¿no? Que podamos iniciar esta jornada de política que se da en el país con las personas que están siendo protagonistas en el municipio. Bienvenido, profe. Gracias, ingeniero Luis. Pues como siempre, usted muy atento y presto a estos espacios, que desde luego pues deben redundar en beneficio de la información comunitaria. Bueno, pensando en esa información, pues hay muchas cosas que pues quisiéramos que para las personas que de pronto no le conocen, no le han visto, hagamos una breve presentación, profe Morera. Bueno, Luis, mi nombre es Juan Morera Medina. Yo en este momento pues soy un maestro ya retirado del servicio activo, pensionado. He sido dirigente sindical y comunitario, cooperativista durante los 40 años que llevo pues acá radicado en el municipio de La Plata. Y bueno, la mayor preocupación nuestra ha sido la defensa de los derechos de los trabajadores, la defensa de los beneficios a los campesinos a través de la organización comunitaria y solidaria. Y ya pues en la parte de participación política electoral, pues también hemos estado ahí desde 1984, diría yo, cuando nos adherimos a un grupo político que hasta ahora pues nos mantenemos ahí y hemos ejercido el derecho a la participación política electoral durante todo este tiempo. Bueno, usted nombra un partido de mucha trayectoria, ¿no? ¿De qué partido se trata? Bueno, Luis, de pronto nosotros no hemos sido como muy visibilizados, primero porque cuando nosotros iniciamos esta militancia, el país vivía un sectarismo aberrante, ¿no? Mucho más de lo que podemos tener ahora, ¿no? Desde luego, Sí. ingeniero, usted puede imaginarse la década del 70, 80, 90, que fueron épocas de una estigmatización política muy grave, demasiado diría yo. Y bueno, ahí tenemos para la historia y los noticieros la cantidad de desaparecidos, torturados, asesinados, que fueron las víctimas pues de nuestro quehacer político. Y hoy pues... O sea, por poco desaparece en ese partido. ¿Estamos hablando de la Unión Patriótica? De la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano. O sea, son dos vertientes que claramente han sido de izquierda. Sí, yo pienso que para información de la gente, pues el Partido Comunista Colombiano tiene 95 años de fundado, porque el pasado 17 de julio conmemoramos el 95 aniversario, solo que nuestro accionar político ha estado, digamos, como en la sombra un poco por ese hecho que yo le comento, de persecución y de estigmatización de mucha gente que no entiende que esta ideología ha sido, está y estará siempre con el pueblo trabajador. Claro, el tener una contraparte frente al que esté en el poder pues es necesario, ¿no? Sí, la cuestión es el manejo que infortunadamente tuvo, que era más radical, ¿no? Era acabar con el que piensa diferente. Sí, ¿Ha cambiado un poco la situación ahora? Pues yo diría que sí, Luis. Digamos, si uno compara la década del 80-90 con hoy, cuando ya pues muchas instituciones, incluso el mismo Estado, que no estaban en ese tiempo y que hoy la Constitución las creó, son defensoras, digamos, de esas situaciones y de la militancia opositora a un Estado capitalista. Y bueno, la acción jurídico-legal nacional, internacional, la acción de muchas organizaciones de defensa de derechos humanos y políticos, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho que este Estado
vaya cambiando un poco en la legislación, pero también en la mentalidad de la ciudadanía de aceptar que la contradicción y la controversia política hacen parte, ¿no? de nuestra sociedad. Exacto, ¿no? como en cualquier otro país, claro, del mundo. No tenemos que estar siempre de acuerdo, y también un aporte positivo. Sí, bueno, obvio, aquí ya surgen unas inquietudes que, pues, frente a estos gobiernos, el gobierno que estamos actualmente pues es de izquierda, ya tienen un poco más, digámoslo, de espacio político. Obviamente es la primera vez que llegan al poder. ¿Cómo se sienten? ¿Qué sintieron? Que ya resta poco menos de un año para que se acabe este periodo presidencial y se enlistan ya para la siguiente jornada electoral. ¿Cómo va a ser un balance general, muy general? Pues no ha sido fácil, ingeniero. Créame que uno arrebatarle el poder a personas e instituciones de siglos enteros de estar ahí, y en un momento dado pues el pueblo reaccionar en torno a un cambio, pues tiene sus dificultades, y más si un gobierno de esta clase llega a proponer reformas que van en contravía de los intereses de todas esas personas o partidos o instituciones o como se le quiera llamar, que han estado ahí, digamos, pendientes de ese poder, pendientes de enriquecerse, pendientes de explotar, de su bienestar prácticamente personal y familiar, a diferencia de un interés comunitario como es el que se ha querido proponer ahora. Aquí hay unas divergencias y es algo que son posiciones como muy encontradas y son polos muy opuestos, ¿no? Hablan del socialismo. ¿Existe el socialismo en Colombia, en el mundo? O sea, en este momento de la vida, ¿se ve socialismo? A ver, es una pregunta bastante importante y digamos que difícil de contestar, porque me tocaría aquí tomarte más de una hora de espacio para explicarte y explicarle a la ciudadanía qué es el materialismo histórico que planteó Marx, que eso tiene unas etapas de miles y miles de años que han pasado ya y otras que están por venir. Entonces, dentro de esas últimas etapas de ese materialismo histórico de la sociedad, después del capitalismo que hoy tenemos, Carlos Marx proponía o dejó claro que los pueblos explotados por el capitalismo necesariamente tendrían que rebelarse contra ese sistema y organizar una sociedad nueva, denominada socialismo. Pero el socialismo es una etapa que puede durar también muchos años para estructurarla y para que la gente se eduque para eso, porque implica unos cambios estructurales en el Estado, en la forma de gobernar, en la producción. Entonces hoy, digamos que el socialismo así planteado, yo diría que todavía no existe, ni siquiera en Cuba, que es la más antigua en esto, ni siquiera estuvo en la Unión Soviética con 75 años de marxismo en el poder, y hoy pues China, que es la representación mundial, pero entonces allá han acordado la práctica de unos conceptos marxistas que también están en la filosofía de organizar una economía mixta. ¿Ve? Sí, o sea, en el entender que ellos son muy capitalistas, ¿no? De cierta manera también apalancan y aprueban y promueven lo que es la industrialización, ¿no? Sí, y la economía de mercado, que es libre mercado en el mundo. Sí, claro, es que el marxismo... De ahí sale ese mixto que... El marxismo tiene una cantidad de interpretaciones y prácticas que están ahí en las tesis, pero que esos se implementan de acuerdo a las particularidades de cada país. Entonces, Mao Zedong, por ejemplo, hace 48 años, viendo el atraso de China, él dijo, bueno, lo único que da desarrollo y progreso es la educación, y entonces empezó su revolución cultural,
Y a partir de esa revolución cultural fue que China empezó a surgir, porque uno no puede hacer desarrollo ni adelanto con ignorantes, ¿sí? En el sentido pues de la palabra, ¿no? También es bien sentir que entre más ignorante se pueda tener, pues más sometido puede mantener un pueblo, ¿no? Desde luego. O sea, claro. la educación es un tema bien controversial para el desarrollo, ¿no? Y eso lo comprendió en su momento y empezó una revolución educativa. Sí, eso se llamó la Revolución Cultural China en la década del 78 más o menos para acá. Y bueno, fueron 30, 40 años de revolución cultural primero. Inició su modelo económico mixto inicialmente con muchos problemas también, porque es que el capitalista tampoco entrega su conocimiento gratis, ¿no? Ni su infraestructura gratis. Y es de entender, porque se ha hecho una investigación, se ha hecho una inversión, de una u otra manera él se apropia del conocimiento. Sí. Y aquí es cuando ya empieza a haber esas barreras de desarrollo, sí, porque el poder se concentra en el conocimiento. Pero China, con sus líderes comunistas, porque hoy allá pues el Partido Comunista Chino es el que gobierna hace 50 años, con una estructura gubernamental muy seria y práctica. Entonces ellos viendo eso empezaron fue a mandar su gente al exterior a estudiar y apropiarse del conocimiento en los países desarrollados. Y eso fue una estrategia muy tenaz, pero muy sabia. Y de mucho tiempo. Hay que entender que los cambios no se dan de la noche a la mañana, y menos si tienen que ser de raíz, ¿no? Sí, exactamente. Y esa estrategia le funcionó a China porque miles de chinos se fueron a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, a muchas partes, y se apropiaron del conocimiento y de la tecnología extranjera y volvieron a su país a ponerla en práctica. Claro, es el concepto que se le llama como la innovación, ¿no? No inventan cosas, sino que traen el conocimiento y crean algo a partir de esas nuevas tecnologías para ellos. Exacto, esa fue más o menos pues la estrategia de los chinos, y eso se sumó luego ya a principios de este nuevo siglo con la apertura económica socialista, que ellos llamaron, que fue llamarlo a usted como gran empresario, dueño de industrias y empresas, decirle, venga a China, le abrimos la puerta, monte su empresa, monte su negocio, pero aquí usted no va a decidir, hasta el 49% de su poder lo tiene, el 51% lo tiene y lo mantiene el Estado. Entonces allá por eso... O sea, ahí surge este modelo de economía mixta. Exacto. Y esa apertura a los capitales de inversión, ¿no? Sí, para el desarrollo con tecnológico. Esos requisitos bien serios, porque si no, pues el capitalista impone todo, como acá. Acá usted, un dueño de fábrica de carros, saca su carro y impone su precio. El que les... Claro, la regulación se dice que el mercado se tiene que autorregular, pero el tiempo yo creo que nos ha demostrado que eso no es tan cierto. Sí. Llamando un poquito el tema, profe, y viendo un poquito, aterrizando más a nuestro territorio, ¿usted cree que entramos en una nueva era de ese cambio que en algún momento se dio en China? No, yo lo veo lejano, Lucho, porque es que aquí primero que todo tendría que, tener continuidad la estrategia de este gobierno. A eso me refiero, o sea, se dio ese primer paso, ahora vendría, como pudimos observar históricamente, porque la historia pues no miente, está ahí. La única que da la razón. La única que da la razón, sí, con el tiempo se descubre, pues no, el tiempo no cura todo, ¿no? El tiempo lo que hace es descubrir las cosas, sí. Que uno se entere de todo, que es diferente. Y allí en ese trasegar pues vemos que se da un inicio a un cambio. Para algunas personas bueno, para otras personas no tanto, ya dependiendo obviamente del lado en que esté de la sociedad, porque sí estamos un poco polarizados. Frente a eso, profe, este gobierno, ¿qué iniciativas está presentando para dar esa continuidad? Desde la Unión Patriótica, desde el Partido Comunista Colombiano. Bueno, nosotros primero que todo hemos sido los adalides de la unidad. Eso ha sido programático a través del tiempo. Hemos dado todo por la unidad del pueblo.
hemos puesto muertos, hemos puesto directivos, hemos depuesto también ambiciones e intereses tanto personales como de partido, con tal de que la unidad del pueblo en esa materia se haga práctica, ¿ve? Pero entonces, bueno, si ya usted me habla de qué propuestas y reformas hemos liderado, pues muchas. El problema es que aquí nos hemos encontrado con un muro donde se han estrellado las reformas. Si usted mira la reforma laboral y pensional, la lideró una comunista en el Ministerio de Trabajo, la compañera Gloria Inés Ramírez. Y eso fue toda una pelea de más de un año para que en el Congreso pasara. Y con todo eso todavía está pendiente que la Corte Constitucional le dé el último aventón, como decimos, para que pueda el presidente sancionar esa reforma pensional. Está de un hilo, ¿ve? Pero igual fueron reformas que se pensaron en favor de los trabajadores, que hoy los empresarios pues la contradicen, la contraponen porque va contra sus intereses. Usted como empresario explotador, y me perdona la comparación, el empresario capitalista busca siempre enriquecerse a costillas de su trabajo. Entonces, entre menos le pague usted a un trabajador, más le va a quedar de ganancia. Esa es la lógica del capitalismo empresarial, ¿ve? Y eso también lo dijo Marx en sus tesis filosóficas hace 150 años. El rico capitalista se enriquece cada día más con el sudor del empleado o de su trabajador, porque todo lo que produce el trabajador se lo queda el capitalista. El empresario no le comparte a usted las ganancias, de ninguna manera. Hay unos modelos empresariales que sí han pretendido dar ese paso, ¿no? Usted de pronto conoce bastante, que es la economía solidaria, que es un modelo que también, pues infortunadamente, en Colombia hemos tenido que ese modelo lo han tomado para hacerse a los beneficios de la economía solidaria, pero con un sentido muy, muy egoísta y capitalista. Y eso es lo que ha hecho dañar en algún momento pues todas las cooperativas de ahorro que se tuvieron que liquidar. Es un tema no tan sencillo de tratar. Históricamente también la historia nos ha dado pues como ese entender que las personas son egoístas, ¿no? O sea, cómo formarlos, y el cambio debe ser generacional, ¿no? Sí, eso es un proceso difícil, ingeniero, porque es que el capitalismo nos metió en la cabeza el egoísmo, la ambición, el individualismo. Y eso está desde el modelo educativo. Obvio, usted que fue educador, obvio, claro. De por sí tenemos esa competencia por una nota, por aprenderse de memoria y recitar de memoria las tablas de multiplicar, por aprender y ser siempre, y nos tienen en un ranking, y el modelo educativo también siento que nos ha llevado a esa competencia, no en aptitudes, sino en otras cosas que no ha sido sano. Y también pues digámoslo, estos modelos de medir la calidad educativa también nos ha encasillado en eso. Entonces el cambio debe ser muy fuerte. No, desde luego, Lucho, eso, digamos, nosotros, lo que te decía al comienzo, nosotros estamos en este momento en una encrucijada, porque es que cambiar 200 años de historia, de estructura, de infraestructura en todo sentido, eso es bien difícil. A veces la gente no entiende eso, cree que un presidente llega y en un año va a cambiar todo eso. No. O cree que un presidente manda y realmente no. Tampoco. Ni un Congreso ni un presidente. Porque las leyes las hace el Congreso, y hoy la mayoría de leyes donde fueron incluidas las reformas hoy están paradas en el Congreso, porque hay una gran cantidad de estos personajes que se oponen a ellas. Hoy defienden otros ideales, no digamos que sean buenos o malos, pero tienen intereses diferentes. Yo diría que intereses. Más que ideales. Más que ideales, porque mira, si usted lee las ideas liberales del siglo pasado, cuando nació el Partido Liberal, que fue muy duro, ¿no? Entró en una pelea tremenda con el conservatismo. Sí,
Pero si usted y el mira, clérigo. pero si usted mira los principios del conservatismo, dice el amor al prójimo, porque ellos son totalmente religiosos. Uno cómo entiende que el amor al prójimo El sea... conservatismo era netamente clérigo. O sea, ellos mandaban desde el púlpito, tenían mucho poder. Y eso fue lo que generó que surgiera el liberalismo. Y también me decía usted, ¿qué decían los principios liberales? Pues ellos hablan, si usted mira la Revolución Francesa, que fue donde nacieron, hablaban de igualdad, de libertad, del derecho a la propiedad. Por eso el liberalismo a nivel mundial se expandió tan rápido después de 1789. Y las ideas liberales nacieron y crecieron en el momento de la Revolución Francesa, ¿ve? Pero es que esas ideas liberales se fueron trastocando en el tiempo y hasta, como tú dices, en Colombia, por ejemplo, las ideas liberales se dividieron en 1849, donde nació el Partido Conservador, por esa controversia, ¿sí ve? Entonces, yo siempre he dicho, el Partido Conservador no tiene base filosófica, porque es un parto del liberalismo. Bueno, pero tengamos presente, aquí en el Huila son muy conservadores y están arraigados en su ideal, y yo soy conservador porque soy conservador, o sea, como que no es... Sí, eso es bien difícil de entender, pero igual entonces, si volvemos a tu pregunta, este gobierno y las reformas que usted proponga como candidato, como lo que sea, siempre van a tener ese muro de contención allí, porque están precisamente los intereses, la ambición, el egoísmo, el individualismo. O sea, algo contrario a sus principios con los que fueron creados. Obviamente, claro, porque la historia, pues como tú dices, la historia ha ido cambiando y los pueblos también, ¿ve? Entonces hoy no es lo mismo hablar de las ideas liberales del siglo XVIII, porque hoy los liberales están más divididos que cualquiera por sus intereses. Y en su momento aquí en Colombia nació el nuevo liberalismo, ¿no? Este Sí, nuevo liberalismo también tuvo hace un 40 buen años. inicio, digámoslo, con sus ideas un poquito también revolucionarias en su momento, ¿no? Sí, pero pues han sido todas disidencias, digámoslo así, de los partidos liberales y conservadores. El primer disidente del siglo XX pues fue Gaitán, o bueno, Uribe, en 1910, por eso lo mataron también. Luego sigue Jorge Líder Gaitán, que se sale de las filas liberales siendo liberal, pero forma su grupo. Y más adelante lo que tú dices, con Galán, el nuevo liberalismo nace como una disidencia de esos mismos liberales. Pero vemos un comportamiento pues un poquito complejo, ¿no? Siempre terminan callando esa voz que suene diferente. O los callan o se vuelven a recogerlos. Y el caso patético, discúlpeme, el caso más observable es el de López Michelsen, en el 60. Él forma el MRL como disidencia del liberalismo, pero lo callan con la presidencia y hasta ahí llegó. ¿Sí ve? Lo que no sucedió con Galán o con Gaitán, que fueron más radicales en su posición y entonces fueron asesinados. Bueno, y entrando en este mundo ya un poco más actual, me mencionaba usted que la Unión Patriótica y el Partido Comunista han sido los más preocupados por la unidad, y en aras de esa unidad de la izquierda colombiana ha surgido un nuevo, digámoslo, movimiento político. Explíqueme eso. Sí, ingeniero. A ver, rápidamente, nosotros fuimos gestores de la unidad del Frente Democrático en la década del 70, por ejemplo. Luego en la década del 80 gestamos la unidad a través de la Unión Patriótica. En el 2000 fuimos también gestores del Polo Democrático Alternativo, que aglutinó muchas fuerzas. Y hace 6 años atrás, pues fuimos también gestores del pacto histórico y le dimos incluso el aval a Petro para que fuera congresista y luego presidente de la República, porque la Colombia Humana pues no tenía ni siquiera personería jurídica, ¿ve? Y ahora con esta nueva proyección
Pues nosotros ahora en mayo, junio, se dieron los congresos de cada partido, incluidos los nuestros, y preferimos renunciar a la personería jurídica con tal de que todos unamos esfuerzos en torno a un solo movimiento. ¿Qué significa esa renuncia para nuestro entender? O sea, ya digamos, aparecen estos movimientos y se integran en uno solo y ya no conservan más esa personería. ¿Cómo es Sí, eso? exactamente. Pues que hasta ahora, pues la ley 1475 dice que cada partido político, uno de los requisitos para su existencia es su personería jurídica, ¿no? Con base en unos requisitos que la misma ley solicita. Pero ya tenemos dentro del pacto, somos 7 partidos, o éramos pues, porque ya no queda sino la Colombia Humana y Progresistas por fuera, porque el Consejo Nacional Electoral no los reconoció y todavía les tienen ahí en problemado pues la entrada. Hoy el pacto, pues, según la persona... O sea, en el entender, estos dos partidos no se han sumado todavía a este gran movimiento de izquierda que pretende unir. Sí se sumaron, Lucho. Lo que O sea, pasa es que el Consejo Nacional Electoral no los quiso reconocer dentro del pacto. Una jugada política jurídica. O sea, seguimos encontrando esa barrera, ¿no? Esa es otra barrera jurídico-política del Consejo Nacional Electoral, donde pues hay mayoría oposición. Usted puede imaginar al señor Prada en el Consejo Electoral, pues que iba a querer aprobar esa coalición. No. Y ahí estamos. Entonces, en este momento, el grupo de progresistas que lidera la niña Pizarro y la Colombia Humana están todavía pendientes de que se incluyan, porque es que ellos cometieron tuvieron unos inconvenientes en el proceso de solicitud. ¿Ve? Colombia Humana, por ejemplo, tuvo un problema en el acta de asamblea. Es un tema nacional, de forma y no de fondo. Sí, señor. Y aprovecharon como que vieron el papayazo, vieron la oportunidad, como dice, y por acá nos vamos. Y lo mismo Pizarro y Racero, pues ellos llegaron como maíz al Congreso, pero se dividieron el año pasado con maíz, pero no habían legalizado la escisión, que se llama. Y ahora que la pidieron para que los declararan como partido aparte progresistas, entonces el Consejo Nacional Electoral también les pegó en duro. ¿Ve? No, yo no los reconozco como partido político porque ustedes tienen un lío en maíz y maíz tiene unos líos jurídicos de carácter electoral. Hasta que no se resuelvan, no les doy el aval. Pero eso es un poquito contradictorio frente al derecho político que tienen todas las personas, porque se lo estarían de cierta manera negando, ¿no? Sí, claro, desde luego. La Constitución habla pues de los derechos políticos. La ley 134 da el derecho a la participación política electoral, y esas normas pues están siendo violadas por el Consejo Nacional Electoral, pero pues uno entiende que más es lo que tú acabas de anotar. Es la barrera que le quieren poner hoy al pacto para que el crecimiento del partido no se haga realidad como se propuso desde el comienzo. O sea, mantener la división ayudaría mucho a que se cambiaran las cosas en el tema político. Para la derecha colombiana sí, claro, desde luego. Pero entonces volvemos a tu pregunta. Hoy, independientemente de eso, le hemos dicho al Consejo Electoral, si no entra Colombia Humana, si no entra Progresistas, nosotros tampoco aceptamos la personería, como un acto de rebeldía pues y de solidaridad con ellos. Pero ¿y eso no es también, digámoslo, un tiro en el pie, como puede pasar? ¿Que pues, la derecha tome mayor fuerza? Sí, puede ser, pero igual al pacto como pacto ya se le dio la personería jurídica, ¿no? El problema es que no quedaron incluidos los 5 o 6 partidos fundadores del pacto, solo quedó la mitad y la mitad está pendiente. Aspiramos que de aquí al 20 de octubre eso se resuelva. Hay una situación ahora en octubre muy importante para el pacto y es la consulta. Hablemos un poquito de ese tema, ¿en qué consiste? ¿Quiénes pueden participar?
¿cuáles van a ser las personas inicialmente que van a estar en esa consulta? Sí, muy importante tu pregunta, ingeniero, porque es que me atrevería a decir que la población no está al tanto de este proceso electoral que se avecina, que a pesar de que es partidista, pero igual es bueno que la gente participe. Aclaremos entonces, no necesita ser del partido, el pacto histórico, para participar y ir a votar en una consulta. No, no necesariamente. La de Cámara y Senado es interpartidista, pero con los partidos dentro del pacto. ¿Ya? Por eso el estatuto del pacto, el estatuto que se aprobó ahora en la convención del 19 de julio, dice claramente que para la consulta, entonces cada partido fundador del pacto tiene derecho a presentar sus candidatos, y eso es lo que se ha hecho. ¿Ve? Entonces el polo que acabamos lo que algunos llaman el lapicero, que alguien diga, mire, es Conal, o sea, que ese puntico que es un cambio muy importante en el modelo político, ¿no? Muy importante, Lucho, porque es que recogiendo los errores de ahora 3 años, donde allá unos magos del Comando Nacional decidieron muchas cosas en perjuicio nuestro, entonces en esta vez pues dejamos y exigimos que en el estatuto del pacto quedara claro que la escogencia de candidaturas se debe hacer por consulta popular, y así se va a hacer. No a brochazo como lo venían, porque no fue muy sano, ¿no? De ninguna manera. O sea, se dio cuenta y se evidenció que habían esas agendas paralelas, ¿no? Que les llaman. Sí, van con otras intenciones y el partido no tenía el control, digámoslo. Exacto, entonces eso se va a solucionar. Hablando del partido como la gente que integra, no sus dirigentes. Sí, claro, lógico. Okay. Entonces ahí vamos a tener la oportunidad. El Polo tiene sus candidatos, el Partido Comunista sus candidatos, la Unión Patriótica sus candidatos, Colombia Humana sus candidatos, el Progresismo sus candidatos, bueno, e incluso para la presidencia hasta para se nos iba. coló. Hablemos en el tema presidencial. Hasta se nos coló uno. ¿Cuál es el colado? Ya la gente sabe que el señor Quintero. Daniel Quintero. Señor Quintero se coló ahí. Se subió al bus cuando ya iba. Sí, es un aprovechado del proceso, yo digo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, y eso generó que solo esté 3 personas aquí, ¿no? Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Pues ese colado generó unidad, pero generó también la disgregación o la aplicación de la consulta presidencial que se iba a hacer entre 9 candidatos, porque eran 9. Entonces a raíz de ese colado se salió entonces Bolívar, renunciaron 6. Claro. Y todos renunciaron con el argumento de si él está, yo no me unir, pongo en sí, hay unos como Bolívar que tiene pues un carácter fuerte y con razón. Obviamente, yo no comulgaría tampoco con otra obvio, porque situación. El señor Quintero, sí, como dice el cuento popular, tiene rabo de paja. Y nosotros como y no es sano, ¿no? O sea, no es sano de pronto para esta continuidad que pretenden darle al gobierno, tener una persona que tenga investigaciones. Sí, desde luego, claro. O sea, aquí la presunción de inocencia ante todo, pero... Autoridad moral, sí, desde luego. Él no tiene autoridad moral para exigir ni pero igual pues le dieron el espacio. Pero nosotros aspiramos que los otros 2 candidatos que quedan, que son Carolina Corcho e Iván Cepeda, son 2 espectaculares candidatos, ¿no? Y en el caso nuestro como partido, pues nosotros vamos a apoyar a Iván Cepeda porque es el personaje del año, digámoslo así. Bueno, y aquí nos surge de pronto la inquietud o que alguno de los 3 tenga el guiño del presidente Gustavo Petro, que le haga, bueno, este es como mi gallo, o sea, ¿eso puede pasar? ¿Cómo lo vería? Pues es posible, pero bueno, hasta ahora no se ha dado y no me atrevería pues a adelantarme a supuestos de eso, ¿no? Yo pienso de que este colador que se dio ahorita sea la última jugada, digamos, antes de la consulta, y que gane el que el pueblo elija. Ese es, digamos, ¿cuándo va a ser esa consulta?
El 26 de octubre nosotros estamos llamando a todos los simpatizantes del pacto, militantes o no militantes, porque pues todavía se está en el proceso de inscripción al partido, pero llamamos a los militantes de la Unión Patriótica, el Partido Comunista, a los de Colombia Humana, a los del Polo, a la Minga Social Indígena y a todos los grupos. ¿Ya? Claro, escuchando a Carolina Corcho en una de sus intervenciones, hablaba de que no importara que fueran o no de los partidos, que era una invitación muy abierta. ¿Eso es así? Pues el sí. que quiera ir a votar, pues sí, finalmente hay una circular de esta semana pasada donde pues ya le colocan el rótulo de interpartidista a la consulta de Cámara y Senado. Entonces se supone que si es interpartidista, pues usted podrá votar, podrá participar, eso dará una puja muy importante, ¿no? Sí, desde luego. O sea, de por sí va a generar como una medición. Mucha expectativa. Claro, ¿y la derecha no va a hacer consulta? Ahí están pues como con algunas propuestas y hasta donde tengo conocimiento el Centro Democrático pues va a hacer en diciembre, pero una consulta interna, digital. Y por ahí hay otros grupos, ¿no? que están en procesos de coalición, pero pues vamos a esperar a ver que si inscribieron o no candidatos. Claro, porque hay que tener todo en el radar, ¿no? Y acá sí. También pues esperamos tener representantes de los demás partidos para que sea un momento político, un podcast político muy participativo. Siendo un poquito más sobre el tema de la consulta, acá en el municipio de La Plata y en el departamento, ¿cómo han dispuesto? ¿La registraduría está apoyando el tema o cómo es la situación? Sí, desde luego, Lucho, pues usted sabe que eso es un deber constitucional de la registraduría porque está en la ley y entonces pues ya se llevó a cabo el proceso de inscripción el pasado viernes. Para el Huila hay 13 precandidatos para la Cámara y para el Senado pues ya es otra proyección nacional, pero igual pues hay más de casi un centenar de candidatos. ¿Y esos escrutinios se darán en donde tenga usted registrada la cédula? Sí, cada quien vota donde tiene registrado su sitio de votación. Su sitio de votación. O de pronto, como ya empezó el proceso de inscripción también se puedan cambiar. Si alguno ha hecho el cambio, pues me imagino que aparecerá su sitio de votación donde lo haya definido, ¿no? Pero por lo general, pues cada quien vota en su sitio tradicional. Lo demás es que pues nosotros esperamos que primero que todo el pacto mantenga su curul con una buena candidatura. La idea de la consulta es que de esos compañeros inscritos pues sacaremos los cuatro de mayor votación para estructurar la lista, ¿ya? Y esa lista será la que se acompaña en el mes de marzo. Bueno, pues ¿qué nos queda aquí en el tintero? Porque el tiempo vuela. Bueno, Lucho, pues primero que todo agradecerle a usted por ese espacio, como siempre, y llamar sobre todo a los compañeros de mi partido y a otros simpatizantes o gente del común a que participen activamente el 26 de octubre. Si usted quiere, nosotros tenemos al compañero Ambrosio López, que es un abogado laborista que hace más de 20, 30 años ha defendido a los trabajadores, ha colaborado con los sindicatos, ha sido una persona pues, muy cercana a la defensa de los derechos laborales, y él está pues inscrito para la Cámara con el número 12, y la profesora María Eugenia Londoño con el número 78 para el Senado, que es hoy una dirigente de FECODE, la fiscal de FECODE. Entonces vamos a apoyarla para el Senado porque pues es una dirigente excepcional y sobre todo pues representante de nuestra línea política. Y para la presidencia pues a Iván Cepeda.
Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos en estos nuevos momentos y espacios de participación política en Canal TV3 y a ustedes nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Lucho.